La única razón para estudiar filosofía es volverse mejor persona. Cualquier otra cosa, como dijo Nietzsche, no es más que una crítica a las palabras por medio de otras palabras. Ninguna corriente de pensamiento creyó en el poder de las acciones sobre las ideas con más convicción que el estoicismo, una antigua filosofía griega que se remonta al siglo III a.C. Séneca, un filósofo estoico de la era romana, muy alejado de la academia, fue quien dijo con una feroz franqueza que el único propósito de leer y estudiar es vivir una vida feliz. Y, sin embargo, este no es el papel que desempeña la filosofía en la época actual. Hoy se trata de lo que dicen unas personas muy inteligentes, de las palabras impresionantes que usan y de las paradojas y los acertijos con los que son capaces de desconcertarnos. Con razón consideramos que la filosofía es sin práctica. Sí, lo es. Este libro se ocupa de un tipo de sabiduría distinto, más accesible, el conocimiento que proviene de personas como Séneca, un hombre que sirvió a su patria en las más altas posiciones, sufrió exilios y pérdidas, se debatió entre su propia ambición y sus defectos personales y terminó por morir heroicamente mientras intentaba ser fiel a sus teorías. A diferencia de los filósofos de papel, como se les conocía irónicamente ya hace 2000 años, a los estoicos lo que más les preocupa era cómo vivimos. Las decisiones que tomabas, las causas a las que servías, los principios a los que te apegabas durante los momentos difíciles. Les importaba lo que hacías, no lo que decías. Su filosofía, una que necesitamos hoy más que nunca, no era la filosofía efímera de las ideas, sino la de la acción. Sus 4 virtudes eran sencillas y directas: valor, moderación, justicia, sabiduría. Así, no debería sorprendernos que podamos aprender tanto de las experiencias de los estoicos, sus hechos, como de sus escritos filosóficos, sus palabras. Caetón el joven no dejó un registro importante de sus ideas como servidor público. Estuvo demasiado ocupado en la oficina y en la batalla como para escribir más que unas pocas oraciones, pero la historia de su conducta durante el ocaso y la caída de la República, de una férrea integridad y altruismo, nos enseña más sobre filosofía que cualquier ensayo. Del mismo modo, hasta nosotros ha llegado poco sobre las teorías de Diótimo, un estoico de principios del siglo I a.C. Pero la leyenda sobre su fraude literario nos enseña lo fácilmente que puede torcerse el camino, incluso de las personas más rectas. Lo mismo ocurre con la vida de Séneca, de quien sobreviven muchas de sus elocuentes cartas y sus libros. Sin embargo, deben contrastarse con las concesiones que debió hacer para trabajar en la administración del emperador Nerón. Las vidas de los estoicos no son las únicas que están llenas de enseñanzas, también sus muertes. Todos los estoicos nacieron para morir, ya fuera por asesinato, suicidio o excepcionalmente de risa, como en el caso de Crisipo. Cicerón dijo una vez que filosofar es aprender a morir. Así que los estoicos nos instruyen sabiamente no solo sobre cómo vivir, sino también sobre cómo enfrentar la parte más aterradora de su vida, de la vida, su fin. Nos enseñan, por ejemplo, el arte de bien morir. La mayoría de los estoicos que protagonizan estas páginas son hombres.
Esta es la maldición de los antiguos. Era un mundo de varones. Aún así, fueron muy distintos. Los filósofos de este libro provenían de todos los rincones del mundo conocido, como Chipre, Turquía, Egipto, Libia, Siria e Irak. Y aunque su filosofía terminaría por arraigarse en Atenas, los estoicos consideraban que todo el mundo era su tierra. Es famosa la historia del fundador del estoicismo, Zenón de Sitio, fenicio por nacimiento, que rechazó la ciudadanía ateniense porque entraba en conflicto con su sincera convicción en el cosmopolitismo. El estoicismo con el tiempo llegó hasta Roma, donde tuvo tal influencia que terminó por determinar los destinos de algunos de los imperios más grandes y multiculturales de la historia. A lo largo de los 500 años de historia estoica, sus adherentes forman un extraordinario abanico de posiciones sociales que van desde Marco Aurelio, el emperador todopoderoso, hasta Epicteto, un esclavo de bajo rango que fue lisiado durante su cautiverio, pero cuya vida y escritos fueron un ejemplo para muchos, incluyendo al mismo Marco. Seguramente ya conoces algunos de sus nombres, pero otros, Aristón, Diógenes de Babilonia, Porcia, Antípatro, Panecio, Posidonio, Ario y Musonio Rufo, te resultarán nuevos. Vale la pena conocerlos a todos, ya fueran comerciantes o generales, escritores o atletas, padres o profesores, hijas o diplomáticos. Cada uno tiene una lección importante que enseñarnos. Cada uno siguió el camino de la virtud de una forma que debemos conocer. La palabra estoico en español hace referencia a la tolerancia imposible del dolor. Sin embargo, incluso una mirada somera a las historias de estos hombres, en su mayoría, revela una enorme diferencia entre las expectativas de ese estoicismo con minúscula y la realidad del estoicismo filosófico con mayúscula. El estoicismo es una filosofía dinámica, extensa, poblada por personas que amaron, sufrieron, se esforzaron, que combatieron valientemente cuerpo a cuerpo en las grandes batallas de la historia, que criaron hijos, que escribieron obras importantes, que se mantuvieron firmes, que creyeron y que vivieron. Ya en su propia época, estos filósofos combatieron el estereotipo del estoicismo con minúsculas, al que sostenía que eran bestias de carga insensibles que pasaban la vida sufriendo y solo miraban hacia el interior. Los estoicos nunca se resignaron sin más a su situación ni aceptaron sin objeción las injusticias del mundo. Por el contrario, formaron la más apasionada resistencia y la tiranía de Julio César, Nerón y otros autoritarios del mundo antiguo incluso tuvieron influencia en las reformas democráticas. Si el estoicismo fue, citando al historiador Richard Gummer, la adusta enfermera de los héroes durante el primer siglo del imperio, desempeñó un papel similar muchos siglos después, inspirando incluso a los líderes de la Revolución estadounidense, así como a patriotas como Thomas Wentworth Higginson, que encabezó para la Unión un rugimiento negro durante la Guerra Civil y fue traductor de Epicteto. Los estoicos siempre se han puesto en la línea de fuego para lograr el cambio, aunque no fueran apreciados o fracasaran en sus empeños. En el año 55 después de Cristo, Séneca escribió en un libro sobre la clemencia dirigida al joven emperador Nerón. Bien, sé que los indoctos consideran mal a la escuela de los estoicos como demasiado dura,
como incapaz de dar buenos consejos a los príncipes y reyes. Censuran la que niega al sabio el derecho de compadecer y el de perdonar, pero ninguna escuela es más benévola y dulce, ninguna más amiga de los hombres, más cuidadosa del bien general, porque enseña no solamente a ser caritativo, a ser útil a sí mismo, sino también a vigilar los intereses de todos y de cada uno. La estructura y el estilo de estas páginas están inspiradas en Plutarco, uno de los más grandes biógrafos de la historia y curiosamente tanto cronista como crítico del estoicismo. En estas páginas presentaremos biografías independientes, pero complementarias de las principales figuras estoicas. El propósito es ofrecerte un valioso recurso al que puedas volver una y otra vez, tal como han hecho a lo largo de los años los millones de lectores del estoicismo cotidiano, y el obstáculo es el camino. Hemos presentado a cada estoico a través del lente de alguno de sus rasgos característicos y de los papeles que desempeñó en la historia de la filosofía. Vamos a conocer a Porcia, la estoica mujer de hierro, a Diógenes el diplomático, a Antípatro el ético y a Zenón el profeta. Queremos entregarte no solo datos sobre personajes, sino una comprensión más amplia de su esencia y de los aspectos de su existencia que nos enseñan mucho sobre el arte de vivir. El objetivo es dilucidar las lecciones morales que podamos aprender a partir de las vidas de estas complicadas personas. En el caso de muchos de los primeros estoicos, recurrimos a Diógenes Laercio, el llamado vigilante nocturno de la historia de la filosofía griega. Su obra, Vidas de los filósofos más ilustres, reunida en el siglo III después de Cristo, en ocasiones resulta contradictoria, pues ofrece una mezcla de hechos claramente reales como otros imaginarios, pero también está llena de nociones e historias muy hermosas. A Diógenes le importaba tanto lo personal como lo filosófico, y por eso sus observaciones resuenan de manera muy distinta a la de otros escritores y críticos. Gracias a la cercanía de los estoicos, tardíos con el poder político de la era romana, sus nombres aparecen en las historias clásicas de Tácito, Suetonio y Dion Casio, con frecuencia en términos elogiosos cuando estuvieron a la altura de sus ideales, como ocurre en el relato de Tácito sobre las muertes de Trácea y Séneca, o con escarnio cuando no lo estuvieron, tal como puede leerse en la descripción que hace Dion Casio de la dudosa riqueza acumulada por Séneca. Plinio, Estrabón, Ateneo, Aulo Gelio y otros más nos legaron información adicional sobre las vidas y enseñanzas de los estoicos. Más tarde, autores cristianos como Justino Mártir, Clemente, Orígenes, Tertuliano, Eusebio, Jerónimo y San Agustín, que aprendieron mucho de distintos estoicos, ayudaron a darle relieve a sus vidas. En otros casos, para obtener información, dependemos de los escritos de autores como Cicerón o de los estoicos mismos. Cicerón, que se identificaba como integrante de la Academia Escéptica y logró llegar hasta la cima de la política romana, dedicó gran parte de su vida a sumergirse en la historia y las doctrinas de los estoicos que lo precedieron. Y gracias a sus esfuerzos tenemos acceso a muchas fuentes que se perdieron en el camino. Séneca es otra fuente igualmente valiosa, puesto que no solo se ocupó de escribir textos nuevos sobre el estoicismo, sino que los sembró de citas y anécdotas sobre sus ancestros estoicos que de otro modo no conoceríamos. Estas confluencias son las más interesantes,
porque incluso si no siempre disponemos de documentos que sirvan como para confirmación, nos muestran las influencias mutuas entre los estoicos y cómo las historias morales, como la que generaciones de estadounidenses les enseñaron a sus hijos sobre George Washington y el cerezo, pueden enseñar lecciones valiosas sin importar qué tan veraces son. Lo que los estoicos buscaban, lo que sigue interesándonos al día de hoy, eran luces para iluminar el camino de la vida. Ellos querían saber, igual que nosotros, cómo hallar la tranquilidad, el sentido de propósito, el autocontrol y la felicidad. Este camino, ya sea que comience en la antigua Grecia o en un país moderno, es intemporal, es esencial, es difícil. Y por ello que nos preguntamos, como los estoicos, ¿quién puede ayudarme? ¿Qué es lo correcto? ¿Cuál es el norte verdadero? Has recorrido todos los rincones, escribió Marco Aurelio sobre sí mismo en sus meditaciones, y finalmente entendiste que jamás hallaste lo que buscabas, cómo vivir. No lo encontraste en los silogismos, ni en el oro o la fama, ni en la autocomplacencia, en ningún lado. Si algo es la filosofía, es una respuesta a esta pregunta: ¿cómo vivir? Es lo que hemos estado buscando. ¿Realmente sabes qué le ofrece la filosofía a la humanidad? Pregunta Séneca en sus epístolas morales. La filosofía ofrece consejo. Una vez que leas estas anécdotas, historias, será prestarle atención a estos consejos y enfrentarnos a lo que Séneca describió como el trabajo más importante de un filósofo, de un estudiante de filosofía. El acto de convertir las palabras en obras, de traducir las lecciones que nos ofrecen los hombres y las mujeres que nos antecedieron, sus vidas y sus muertes, sus éxitos y sus fracasos, en acciones en el mundo real. Porque es esto y no otra cosa lo que merece a uno este título de filósofo.